Vamos a continuar, iglesia. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Los niños van a ir pasando a la escuelita. Y nosotros vamos a estudiar su palabra. A eso hemos venido. ¿Cómo habla Dios en estos días? A través de su palabra. ¿Sí? En su tiempo dice que habló a través de los profetas, de los apóstoles, pero estos postreros tiempos dice que habló a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de él nos dejaron las escrituras para que nosotros recibamos el consejo que necesita nuestra alma. Nuestra alma necesita ser pastoreada. ¿Escuchaste? ¿Y qué hay en tu alma? ¿Alguien sabe qué hay en el alma? Mente, emociones, voluntad y conciencia. Eso es lo que somos en nuestro interior. Tenemos nuestra mente, lo que pensamos, tenemos sentimientos, ¿sí? Gracias a Dios, Dios nos permite sentir, reír, llorar, ¿sí? Y tenemos la voluntad, Dios nos hizo libres de decidir. Y gracias a Dios decidiste venir a este lugar. Y si te trajeron a la fuerza, háblate a ti, dile, pues ya estoy aquí. Ahora tengo que prestar atención, ¿sí? Puede ser que alguien lo trajeron a la fuerza, pero ya estando aquí, ¿qué haces? Te rindes y dices, pues ya estoy aquí, Señor, háblame, que tu siervo escuche. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando en las Escrituras. La iglesia, el término eclesía, significa los llamados a salir fuera, los llamados a reunirse. Y en ese llamado a salir es un llamado a la santidad, es un llamado, vimos la semana pasada, a la oración, y hoy es un llamado a la acción. Ese es el tema. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Porque la oración sin acción es una ilusión. ¿Amén? Vimos la vida de Nehemías y vamos a avanzar un poco más en la travesía de Nehemías. ¿Cuántos leyeron el libro de Nehemías? Todos. No todo, bueno, una parte. Quedó de tarea, pero hoy vamos a avanzar un poquito más en el libro de Nehemías para tomarlo como pie para nosotros. Dios habló de esa manera. Cada historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Dios habló a través de esas circunstancias para mostrarnos algo. Amén. Y en el libro de Nehemías vimos cómo él oró y el resultado de esa oración. Sí, ya está por ahí en internet la prédica anterior para que la enlaces con esta y vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios de la iglesia? Que no solamente oremos, sino que accionemos. Pásalo. Sí. La siguiente diapositiva. Ok. La oración sin acción, ¿qué? Es una ilusión. Hay diferentes tipos de oración, los hemos mencionado. Hay oración de comunión. Poca gente demora en ese tiempo de comunión. ¿Qué es esto? ¿Cómo conoces a una persona? Pasando tiempo con esa persona, ¿sí? Te empiezas a tomar cosas en común cuando tú pasas tiempo con esa persona. Entonces, tu oración de comunión con Dios, primero, ¿qué necesitas? Fe. Amén. Creer que le hay. Dice la Biblia que para que busques a Dios, tú tienes que creer que es real. Amén. Tienes que nacer de nuevo. No todos somos hijos de Dios. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, dice la Biblia que nacemos espiritualmente y vuelve esa conexión con Dios. La oración es tan poderosa, hermanos, que imagínate, puedes comunicarte con el Dios del universo. ¿Lo puedes creer? ¿Sí? No solo es el Dios del universo, sino ahora es tu Padre. Tienes una relación de un hijo hacia un Padre. Y Dios nos dejó a través de Jesús el Padre nuestro. Es la oración del Hijo, ¿sí? A papá. Entonces hay oración de comunión. También hay oraciones de ¿qué? De petición. Cuando tú en medio de esa oración le pides a Dios por tus hijos, por tu familia, etcétera, etcétera. Y hay oraciones de intercesión. Amén. Entonces,
Si yo oro, escúchame, vas a obtener algo. ¿Escuchaste? Si tú te acercas a Dios, dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Pero son matemáticas. 2 más 2, 4. La matemática simple en lo espiritual, Jesús dice, acércate a mí y yo me acerco a ti. ¿Escuchaste? ¿Quieres buscar a Dios? Acércate a Dios. Ve a la iglesia, ora, lee tu Biblia. De esa manera tú te estás acercando a Dios. Y Dios es fácil de encontrar, pero la gente no busca a Dios. ¿Escuchaste? Y el enemigo tampoco quiere que tú te acerques a Dios. Y hoy lo vamos a ver. Siempre va a haber un impedimento grande para que tú te acerques a Dios. Tenemos 3 enemigos. Número 1, Satanás con sus demonios. Número 2, el sistema del mundo. Y número 3, nuestra carne, nuestras pasiones, nuestra naturaleza no quiere buscar a Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son los 3 enemigos? Diablo, el sistema del mundo y nuestra naturaleza. ¿Sí? Y cuando nosotros oramos, se activa ese mundo espiritual, entras en ese mundo espiritual y Dios te comienza a hablar. Dios te comienza a revelar las escrituras, Dios te comienza a traer paz. ¿Sí? Inclusive Dios puede usar en medio de la oración traer una sanidad a tu vida. Tú pides, Señor, tengo un dolor, por favor, ayúdame. Y Dios puede obrar en una sanidad. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto. Pero Dios tiene planes mayores que la sanidad, que es la salvación del alma. Ahora, mira lo contrario. La acción sin oración, ¿qué? Es una negligencia. ¿Se has escuchado de una negligencia médica? Decía una pediatra en el hospital, nos decía, lo peor que puede haber en medicina, dice ella, es un ignorante bien intencionado, dice. O sea, yo quiero hacerlo, a ver, ¿y qué hago? Córtala ahí, y le corta el apéndice. No, ahí no era. Matas a la persona, ¿no? O sea, acción sin oración. Tú quieres hacer cosas sin la dirección de Dios, puedes provocar una negligencia, ¿sí? Puedes provocar algo que no era el tiempo de Dios todavía y tú te adelantaste o te atrasaste o quisiste hacer cosas en tu buena intención, ¿sí? Pero que no era de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, en el mundo espiritual, tú tienes que entrar bajo la cobertura de Dios y Dios te va a guiar qué hacer. Eso se llama obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, oración sin acción es una ilusión. O sea, tú oras, pero no esperas nada. Ahora que que no había llovido en algunos lugares, muchas iglesias se reunieron a orar. Entre ellas había una que el pastor les dijo, ¿tienen fe que si oramos va a llover? Amén, toda la iglesia decía. Dice, no es cierto. Y dice, ¿por qué no nos cree, pastor? Porque nadie trae sombrilla, nadie trae esas botas para el agua, nadie trae gabardinas, no tienen fe. Entonces, ¿yo oro qué? Esperando obtener algo. ¿Lo crees? Yo lo creo. Por eso yo hoy oro con libertad. Cuando oro por un enfermo, cuando pido por alguien, lo primero sé que Dios responde. ¿Cómo responde? Ya eso es cosa de Dios. Amén. Y he visto muchas manifestaciones de Dios en mi caminar. ¿Sale? Vamos entonces a avanzar. Vimos el caso de Nehemías, lo estamos poniendo como pie para desarrollar este punto de la acción. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se acuerdan? Vamos a irlo pasando. ¿Qué pasó con Nehemías? En el libro de Nehemías todo comenzó así. Nehemías escuchó un problema, ¿se acuerdan? Él iba caminando, muchos le dijeron, oye, los de allá de la provincia en Israel están en mal, ¿sí? Las bardas, el muro, la muralla está destruido y hay muchos problemas, hay escasez, están en oprobio. Él escucha ese comentario, se llena de carga, así decimos nosotros, anda cargado, o sea, está preocupado, se llevó ese problema
y lo llevó a aquel que puede hacer algo. ¿A quién lo llevó? A Dios. ¿Qué hizo? Oró por la necesidad. Hermano, cuando tú te acuerdas de, cuando tú te enteras de un problema de alguien, ¿sabes por qué es? Dios sabe que tú vas a orar. Entonces Dios en su soberanía puso a la iglesia, te puso a ti si eres iglesia, para que todo lo que te enteres, tú lo subas delante de Dios. Amén. Y haga su obra. Entonces este hombre oró a Dios a tal grado que dice que lloró, clamó, intercedió, y desde diciembre lo vimos hasta abril, él estuvo orando. En medio de esa oración, ¿qué más pasó? Planificó todo lo que Dios le dijo, porque él era un copero, ¿se acuerdan? Se los estoy reduciendo. Él era un copero. ¿Qué hace un copero? Antes de que el rey tome una copa de vino, le sirvan la comida, él es el encargado de comerlo. Y si la comida está envenenada, ¿quién se muere? El copero. Y en este caso era Nehemías, era alguien de mucha confianza. ¿Sí? Imagínate. Y aparte que no era ni de su familia, del rey, pero hubo gracia delante de él. Y él le iba a presentar esa petición al rey. Yo creo que en esos tiempos de oración Dios le dijo, ¿y si se lo dices al rey? Pero preséntale un plan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Estás dispuesto? Y este hombre en medio de la oración, era tanta su carga que salió de su comodidad. Lo dijimos. ¿Qué tipo de comida comía Nehemías? Había comida para los empleados, había comida para los esclavos, había comida para los de la caballeriza. Pero imagínate, Nehemías comía lo mismo que comía el rey. ¿Sí? Vivía en el palacio, los mejores vinos. Nehemías no tenía problemas. Vino un problema, lo escuchó, oró, ¿sí? Y en medio de esa oración, en medio de esa intercesión, Dios le mostró qué hacer. ¿Sí? Dios lo movió a hacerlo. Entonces él llegó en un momento que se tuvo que presentar delante del rey, porque dice que halló gracia delante del rey, y el rey le dijo, ¿quieres ir? Sí. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y dice que le dijo cuánto se iba a demorar desde Susa hasta Jerusalén. Eran 3 meses de camino. Imagínate. Edificar el muro se iba a llevar otro tiempo y luego iba a regresar. Y le dijo, dime cuánto demorará tu viaje. Y él le dijo, él planificó. Entonces nosotros, después de orar, hemos dicho, lleva Biblia, papel y lápiz cuando vayas a orar, porque estás creyendo que Dios lo va a hacer. Hemos estado orando por los enfermos y hace poco me tocó orar por uno, pero de las cosas que a veces me pasa es que me da pena. No sé si te pasa. A veces no, a veces entro y hablo, pero a veces me da pena y estuve ahí ganas de decirle, predicarle el evangelio y no, y me salí. Y cuando me iba saliendo me dice el Señor, ¿y no pues estás orando por salvación? Y yo, pues sí, pues órale. ¿Crees que se puede salvar? Digo, sí, pues órale. Entonces, oras y no haces, la, la fe sin obras está muerta. Entonces, si tú crees que sucederá, tienes que accionar. Antes de accionar, tienes que planificar. Amén. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto va a demorar? Ahorita lo vamos a ver. Y también vamos a pagar el precio de la acción. Tenemos que accionar, pero tiene un precio. El tema de hoy es llamados a la acción, llamados a hacer algo, pero tiene un precio. Y solamente lo vas a alcanzar, escúchame, y esto es terrible y tremendo, solamente lo vas a alcanzar si pagas el precio. ¿Escuchás? Y no estoy hablando de dinero. O sea, tú quieres que tus hijos sean salvos, tú quieres que tu vecino, tus amigas, gente sea salva, tiene un precio espiritual, ¿sí? Y tiene un precio físico, porque te tienes que invertir. ¿Quieres ganar almas? Te va a costar.
Ya Cristo pagó, hizo su parte y le costó toda su vida. Ahora nos encargó a nosotros hacerlo y nos va a costar. Amén. Pero tenemos que aprender qué va a pasar para cuando pase, digamos, ya Dios me había dicho a través de su palabra. Amén. Sale. Vamos a avanzar. Siempre que vayas a orar, lleva tu Biblia, lleva una libreta y lleva un lápiz. Vamos a comenzar a hacerlo. La iglesia está tomando un rumbo. Tú que eres parte de la iglesia, estás tomando ese rumbo. Cuando vayas a orar, lleva tu lápiz, lleva tu lapicero. Padre, esta noche quiero orar y Dios te puede hablar. Anótalo, porque si no la anotas, se borra. Dios te puede traer el pensamiento de alguien, de Pedro, y si al rato, oye, ¿quién me dijo el Señor? Se robó a Pedro. Pero si tú lo anotas, baja la hoja, Pedro, de veras que tenía que orar por Pedro. Entonces tenemos que anotarlo. Vamos ahora a la acción. ¿Sí? ¿Más? Oración sin acción, ¿qué es? Ilusión. Acción sin oración es negligencia. ¿Sale? Ahora mira, ¿qué hubiera pasado si Nehemías no obedece? ¿Qué creen que hubiera pasado? No hubiese reconstruido el templo. Perdón, las murallas. El templo ya estaba. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas, hermanos, de tantas cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y no hemos hecho? Es más, si tú hubieras hecho las cosas que ya Dios te dijo que hagas, donde estuvieras, ya tuvieras un grupo, ya tuvieras hasta una iglesia tal vez, ya hubieras alcanzado más almas, ya hubieras hecho muchas cosas, pero por no pagar el precio, no hemos alcanzado lo que Dios nos ha demandado hacer. Amén. Entonces Nehemías oró, ¿sí? Clamó, lloró, Dios le dio un mensaje y pagó el precio. Esa es la acción. Entonces vamos a avanzar en esa parte. ¿Sale? ¿Sigue? ¿Qué hizo primero Nehemías en esos 4 meses? Planificó todo lo que Dios le dijo. Y nosotros para poder planificar necesitamos responder estas 3 preguntas. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que poner tiempo. ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Dónde y con quién? Amén. ¿Tú quieres compartirle a una amiga? ¿Cuándo? ¿En dónde? Invitarla. Pero si tú no lo anotas, hermano, se pierde. Y pueden pasar días, meses, hasta un año. Y tú, oye, de veras que Dios me puso a compartirle a tal persona y no he ido. Pero mira, si está en tu mente esa persona es porque Dios te dijo que lo hicieras. ¿Escuchaste? Oye, y si hacemos esto en la iglesia, pero si tú no lo anotas, no le pones una planificación de hacerlo, nunca lo vas a alcanzar. ¿Escuchaste? Algo que tú quieres hacer en la casa, yendo a la parte práctica. Tú quieres pintar la recámara. Ajá, ¿cuándo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto cuesta el bote de pintura? Ahorita estas lluvias, ¿sabes qué son? Son avisos porque vienen lluvias más fuertes. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios con estas primeras lluvias? Si tu casa se gotea, impermeabiliza, mano. Ya está la lluvia. Ay, no impermeabilicé. O sea, Dios nos avisa. Amén. Pero tenemos que planificar cuánto me va a costar, cuándo lo voy a hacer o quién lo va a hacer. O sea, tú tienes que hacer el trabajo, si no, pasará diciembre y estará la gotera ahí todavía. ¿Escuchaste? Tiene un precio, hermano. Y en lo espiritual es un precio mayor que tenemos que alcanzar. Porque lo más importante de la vida son las almas. ¿Escuchaste? Lo más importante de este planeta no son los árboles, no es el mar, no es el océano. ¿Sabes qué es lo más importante de este planeta? Las almas. Tú y yo somos lo más importante. Todo el ecosistema que Dios diseñó, lo diseñó para el hombre.
para nosotros. Amén. Y lo más valioso que Dios le puso valor a este mundo somos tú y Dios. Y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso lo más difícil de alcanzar es un alma. Amén. Y el enemigo se va a levantar cada que tú quieras hacerlo, te va a poner obstáculos, te va a quitar ese pensamiento de tu mente, te va a querer poner a hacer otras cosas para que tú no alcances ese propósito. Amén. Había una persona que nos decía, pastor, cada que yo quiero ir a la iglesia me sale herpes, dice. Imagínate. O sea, cada que ella comenzaba a ir a la iglesia se enfermaba y le salía herpes en la cara. Dejaba de ir a la iglesia y se le quitaba el herpes. ¿Qué crees que hizo? Dejó de ir a la iglesia. Qué terrible. O sea, ¿qué podemos observar ahí, tú que eres analítico? ¿Qué podemos observar? ¿La iglesia está mal? No, hay una oposición espiritual terrible que entras y ¿qué pasa? Comienza el diablo a querer deshacer esa obra, porque sabe que si tú la alcanzas, alcanzarás a otros e impactarás a otros. Amén. Pero tiene un precio. ¿Sale? Vamos entonces. Primer punto, planificar cuándo, cómo, dónde. Y como iglesia lo estamos haciendo. Tenemos casas de oración próximo mes, que ya estamos a finales de mes. Vamos a salir a evangelizar. Lo vamos a comenzar a hacer con un grupo y vamos a comenzar a hacerlo. ¿Sí? Entonces va a haber lucha. Por eso vamos a comenzar a orar. Estamos orando, estamos intercediendo, cubriendo a los hermanos, Padre, danos la victoria y guardarnos en santidad. ¿Escuchaste? Si no estamos en santidad, el enemigo nos va a pegar, pero sí, bonito. Sí, bajo la protección de Dios puede haber demonios, puede haber y no te pasa nada. Tú entras, sales y no pasa nada. Pero te metes sin la protección de Dios y empiezan los golpes. Se enferma tu hijo, se enferma tu esposo, te enfermas tú y empiezan a haber movimientos que tenemos que aguantar. Dice, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. ¿Sale? Ok, seguimos. Después de planificar, avanza. Nehemías, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí? Pagó el precio. Primero puso la cara delante del rey. Expuso su vida, ¿sí o no? Se puso triste delante del rey. Desde ahí estaba pagando el precio. Y si me vuela la cabeza el rey, porque pudo suceder, mas había gracia. Lo envió, dame cartas, y fue con Asaf, el guarda del bosque. Se trajo toda la madera hasta que llegó a ese lugar. 3 meses de camino, pagó el precio. Wow, 3 meses caminando. Bueno, él iba a caballo, pero iba con gente, iba con guardas, iba toda una caballeriza ahí. Nosotros lo vemos en esa historia en algo macro, en algo grande, pero en nuestras vidas puede ser algo menor, entre comillas. No vas a alcanzar una ciudad, vas a alcanzar a tu vecino, a tu hijo, a tu esposa, sí, a tu esposo. Pero hay una lucha también. Tienes que hacer esa parte. ¿Sale? Vamos a avanzar. Velo pasando. Para pagar el precio, te lo adelanto porque vamos a entrar en la historia, van a pasar estas cosas. Número 1, ¿qué va a suceder? Habrá gente que te apoye o no habrá. Puede ser que en un proyecto que tú emprendas haya gente que te diga, sí, hermano, vamos, te apoyo. ¿Te parece? Vamos. Puede ser que no. Y si nadie te apoya, pero Dios ya te dijo que lo hicieras, avanza. Amén. Ok. Dios ya te dio un mensaje, Dios ya te dijo que hagas algo para alguien o por una familia, no lo sé. En este caso, Nehemías, para reconstruir el templo. Habrá gente que lo apoyó, hubo gente desde un principio que lo apoyó. Puede ser que no lo apoyaran, pero él iba a hacer la obra. Entonces, en tu vida,
Siempre que emprendas algo, puede ser que alguien te apoye. Y si nadie te apoya, levanta uno los pantaloncitos y dice, va, Dios me dijo, tiene un precio, yo pago el precio. ¿Serás capaz de avanzar en eso? Eso va a suceder siempre que tú quieras hacer algo. Número 2, en el primero puede haber alguien que te ayude o no. En el segundo punto, ¿qué dice? Siempre habrá oposición interna y externa. Amén. Eso es en todos lados. ¿Quieres emprender un negocio? No, no te va a salir, mira. ¿Quieres orar por alguien? Ya oras mucho tú. No, en la familia puede ser interno. Estás leyendo la Biblia. Ya deja, ¿para qué lees la Biblia? ¿Para qué vas a la iglesia si sigues igual? Y es tu mamá, es tu papá, es alguien interno que tú esperas que te apoye y no hay apoyo. ¿Sí me explico? O sea, siempre va a haber una oposición interna, ya sea de la familia, ya sea tu propio corazón dentro de ti. Tú digas, no, ¿y para qué, hermano? Si mira, todo sigue igual. ¿Sí? O puede ser externa, tu familia, alguien externo de tu familia, el mismo enemigo se va a levantar en contra tuya. ¿Cómo que vas a salvar a alguien? Cuando recién convertido, leí un chic son cuentitos con imágenes que los venden en las librerías cristianas, y ese chic me abrió el entendimiento de una manera muy hermosa, porque en esa historia iba a morir una persona. Entonces Dios dijo, ¿a quién mando? Ah, su compañero de trabajo que era cristiano. No, pero ese ni lee la Biblia, ma. Y agarró a una jovencita que era hija de, perdón, era amiga de la hija de este señor que iba a morir. Al fin de cuentas, y ponían en la imagen al diablo planeando cómo no le predicaran el evangelio y los ángeles motivando a los cristianos. Para no hacerla larga, al final la niña le predica el evangelio a este hombre. Este hombre escucha el evangelio, pero al final no quiso. Y murió y se fue al infierno. Y al final los demonios en el cuento dijeron, uff, de la que nos salvamos, casi se nos pela, casi lo perdemos. Entonces, cada que tú quieres predicarle a alguien, se levanta el enemigo en contra de darte oposición para que tú no hagas lo que Dios te mandó. Entonces, siempre habrá oposición. Amén. Y en la historia lo vamos a ver. ¿Qué más? Cuidado con él. ¿Te has desanimado alguna vez? El desánimo está en el alma. Pasa, es válido. Hay días que tú digas, ¿sabes qué? Hoy no quiero nada y me voy a acostar y no quiero saber nada. Hazlo, pero no te quedes en desánimo. ¿Sí me explico? Porque el desánimo te va a llevar a la muerte, al suicidio, te va a llevar a vivir una vida mediocre. Si tú solamente estás en el alma, pensando, viendo las cosas naturales, nunca vas a avanzar. ¿Sí? Cuidado con el desánimo. Nos desanimamos, es algo natural del ser humano. ¿Sí? No salen las cosas como tú querías, como tú esperabas, y viene el desánimo. Pero nosotros tenemos que estar por encima de nuestras emociones, porque nuestras emociones son como el día. Hoy sale el sol, al rato se oscurece, al rato llueve. O sea, las emociones son cambiantes. Si yo vivo basado en mis emociones, voy a sufrir. ¿Escuchaste? Si tú vives solo por tus emociones, vas a sufrir. Tú tienes que vivir por la fe. Tu fe determinará tu destino, no tus emociones. ¿Sale? Y por último, no dejes de confiar en Dios. Si Dios te mandó, Dios suplirá. Si Dios te mandó, Dios proveerá. Si Dios te mandó, Dios abrirá puertas. Si Dios te mandó, estará contigo aunque no esté nadie. ¿Escuchaste? Yo he ido a orar a muchos lugares, de los lugares, por decir así, más difíciles son el hospital de Pemex en plena COVID. Me pidieron orar por alguien y todo mundo me decía, no, no vaya, pastor, porque no le van a dar permiso.
Fui, Dios me abrió puertas, entré, oré, prediqué y salí. Dios está contigo. Si tú vas, aunque la gente diga no, aunque los hermanos digan no, tú haz la obra. Amén. Ok, vamos a avanzar entonces. Nehemías, después de 3 meses, dice en Nehemías 3, llega hasta Jerusalén, los muros derribados, los escombros ahí tirados, y él les platica la historia de lo que Dios hizo con él y lo que quería hacer. Quería reedificar su ciudad. Imagínate que tu casa esté arruinada y llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a restaurar tu casa. ¿Qué harías? Amén, gracias. No, hasta yo me pongo de empleado, pues si me vas a ayudar. Entonces muchos al escuchar eso dijeron, va, le entramos. Pero hubo gente externa que quiso ponerse. Vamos a irlo leyendo. Ve a tu Biblia en Nehemías 2:18. Ve a tu Biblia, anótalo. Y entonces dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí con el rey y le trajo todos los recursos. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Amén. Llegó con la noticia, llegó con los recursos. ¿Y qué dijo el pueblo? Vamos a edificar. Está bien, gracias que viniste de tan lejos a ayudarnos, a darnos. Y ellos se animaron y comenzaron a edificar. Hasta ahí todo bien, pero como siempre va a haber oposición, hermano, eso grábatelo. Siempre tendrás oposición en cualquier cosa. Si tú ya sabes que vas a tener oposición, ¿qué va a pasar en tu corazón cuando haya oposición? ¿Qué dices? Esto es parte de. Amén. Oye, no salieron las cosas. Es parte de. Tú sigue avanzando. Amén. Tú ya estás confiando en tu Dios. Dios sabe qué va a hacer. Mira, dice, pero, siempre hay un pero en la sopa, un pelo en la sopa. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, que era de Amón, y Gesén el árabe, ni siquiera eran de Jerusalén, hicieron escarnio contra nosotros, se burlaron de ellos, ¿sí? Y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, vino la oposición en ese lugar. ¿Sigue? Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. ¿Quién te mandó? Dios. Él va a prosperar tu camino. Si Dios te mandó, ve y hazlo. Si no te mandó, espérate y ora. Sigue orando. Amén. Tienes esa confianza. Si Dios te mandó, avanza. Si Dios no te mandó, mejor ora a Dios. Te vas a meter en problemas si no es el respaldo de Dios. ¿Sale? Dice, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, ellos ni siquiera eran de Jerusalén. Y empezaron con oposición para que ellos no reedificaran el pueblo. ¿Sí? ¿Sigue? Y en el capítulo 3 comienzan a delegar funciones porque la obra es grande y no se puede con un hombre. Lo hemos dicho en la iglesia. La iglesia no es de un hombre. Amén. Hace poco se integró una familia a la iglesia. El propósito de la iglesia es hacer discípulos, enseñarlos, capacitarlos y enviarlos. Entonces llega alguien con necesidad, le doy consejería y ya hay 2 grupos de discipulado. Entonces, gracias a Dios son personas que son obedientes y le digo, mira, hay un discipulado en tal lado, intégrate a ese grupo. Sí, pastor. Y se integraron. Y ya los hermanos que están dando ese discipulado en el Naranjito, ya les están discipulando a ellos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la iglesia tiene mentores, gente trabajando, tú simplemente delegas ese trabajo a otras personas y trabajamos juntos.
Y si hay más mentores, cada alma que llegue, podemos enseñarla, capacitarla, instruirla para reedificar su vida. Y para mí fue de mucha bendición decir, hermano, vayan con ellos. Porque yo sé que a la persona que le comparto le tengo que capacitar, pero lo que a veces menos tengo es tiempo. Entonces, si hay otros hermanos capacitados, se lo damos. Amén. Y ya están en su discipulado, ya están trabajando y los hermanos están haciendo la obra. Entonces, en el capítulo 3, cuando lo leas, dice que diferentes familias comenzaron a edificar diferentes lugares y puertas donde estaba y empezaron todos a hacerlo con armonía. Ya hubo un primer ataque, ¿sí? El ataque del enemigo siempre va a estar en tu vida. ¿Escuchaste? Siempre. Se va a ir y va a regresar. Se va a ir, vas a pasar un problema y al rato otra vez ahí va a estar queriendo destruir tu vida. ¿Sí? En el capítulo 3 menciona de que reedificaron hasta la mitad. Vamos, mira otro texto. Nehemías 4:1, cuando oyó Sanballat, los mismos que empezaron, que vosotros edificamos el muro, ¿qué pasó? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sigue? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos qué? Débiles judíos. ¿Qué dijo? Estos son débiles, estos no van a poder. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Si tú eres débil, si tú no puedes hacer las cosas, ¿sí? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Es imposible lo que ellos están haciendo. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, había un desastre, había escombros, piedras quemadas, todo estaba deshecho. Ellos lo harán y comenzaron a burlarse y a menospreciarles y decirle que eran débiles. A veces uno lo cree. Amén. Tanto te dicen, eres tonto, no puedes, mira esto, el otro, que te lo crees, hermano. Hay gente que cree que es tonta. Hay gente que cree que no va a poder. Hay gente que cree que nunca va a salir adelante. Hay gente que cree que no va a encontrar trabajo. Hay gente que cree que su familia no va a salir adelante. Le creen al diablo. Amén. Tú te tienes que sacudir, hermano, y avanzar. Amén. ¿Sí? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, ¿qué? O sea, ya le edificaron, pero eso no sirve. Si una zorra se sube, haya muro, se va a destruir. Eso era lo que ellos comenzaron a hacer. ¿Qué hizo Nehemías? Di conmigo, oración. Orar y accionar. Amén. Yo tengo que orar, pero tengo que hacer. Necesito trabajo, tengo que orar, Señor, Padre, pero sal a buscar trabajo. Compra el periódico, métete a buscar y Dios va a proveer. No solo orar, orar, orar y nada de acción. ¿Sigue? ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Construir o reconstruir? Los que saben de construcción, los que han remodelado la cocina, los que han remodelado un baño, saben que es más difícil reconstruir algo que construirlo de la nada. Es más fácil porque vas edificando sobre algo nuevo, sin problema. Cuando vas a reconstruir es algo muy difícil, permíteme. Nosotros, el trabajo que estamos haciendo es reconstruir. Mira, una vida. ¿Es reconstruir qué? Una familia. Es reconstruir una amistad. Ahí le faltó una amistad. Hermano, reconstruir una amistad fracturada es más fácil dejarnos de hablar. ¿Escuchas? Paso al lado tuyo y voltea.
y ya no le vuelvo a hablar y ya no vuelvo a confiar, porque para poder reconstruir necesitas volver a confiar. ¿Cuesta? Uh, Después de una fractura familiar, un adulterio, algo, reconstruir, volver a confiar, hermanos, no es fácil. Para reconstruir necesitas la mano de Dios. Lo natural es destruir. Si me pegan en una mejilla, me defiendo y le pongo la otra. Si me gritan, grito más fuerte. Si me ofenden, ofendo más fuerte. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es poner la otra mejilla. Es cuando me hablan fuerte, decirle, hey, tranquilo. Y el ataque es externo e interno. Dentro de mí, mis pasiones me dicen, no, no perdones. No lo merece. No, y yo dentro de mí puedo estar luchando y por fuera viendo actitudes. ¿Sí me explico? Reconstruir no es normal, no es algo natural. Reconstruir una vida, alguien que vivió en pecado toda su vida, que estuvo esclavo de la pornografía, volver a retomar sus pensamientos. Solo Dios puede hacerlo. ¿Escuchaste? Esto que estamos hablando de reconstruir el templo es un ejemplo de lo que Dios nos manda hacer. Reconstruir vidas, jóvenes con alcohol, drogas, gente que no tiene fe. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo y reedificar nuevamente matrimonios, familias, jóvenes desintegrados de la familia, volver a unir. El papá le dice, hijo, ya no lo vamos a hacer. Papá, si tú siempre lo hacías, sí, pero ya no lo voy a hacer. Perdóname, hijo. Sí, yo tomaba, yo hacía esto, pero ahora no. Ahora esta familia se va a dirigir de esta manera. Ah, ¿y tú crees que los hijos lo van a hacer tan fácil? No, porque están acostumbrados al desorden. Y comienzas a reedificar con la mano de Dios. Amén. Vuelves a confiar en tu pareja, en tus hijos. Y eso lo puedes hacer. Construir es fácil, es más fácil. La dejo y hago otra familia. Eso es fácil. Ni me conoce, ni la conozco. Pero reconstruir mi familia nuevamente después de cometer un daño no es fácil. Imposible para el hombre, imposible. Para Dios todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios todo es posible y tú puedes restaurar. Y cuando vas por la calle y te vean, va a decir, oye, mira, y lo perdonó. Dile, ¿qué te importa? No le digas así, pero tú dices, es mi familia, yo peleo por ella, me costó, tiene un precio y el precio es mayor. Tus hijos recibirán esa bendición. Amén. Y vas a pelear ¿cómo? En oración, doblando rodillas. Amén. Y haciendo la obra. Dice que Dios da fuerzas como las del búfalo. ¿Has escuchado eso? ¿Cómo es la fuerza del búfalo? Los búfalos son ocupados para carga. Cuando se dijo ese texto, eran ocupados para la carga. Y más cuando eran lugares inclinados hacia arriba. Y si había lodo, peor. Entonces los búfalos, para poder subir esas empinadas, caminaban y después de que ya no podían con los pies, se hincaban. Y caminaban hincados para subir la cresta. Por eso dice, rejuvenecerá o tendrá fuerzas como las del búfalo. ¿Cómo son las fuerzas del búfalo? De rodillas. Amén. ¿Cuándo renuevas tus fuerzas? De rodillas. ¿Te has hincado últimamente? ¿Te has postrado ante Dios diciendo, Señor, ayúdame? Sí, he orado, pastor, pues ahí sentadito en la cama y luego me duermo. No, salte de tu cama y dobla tus rodillas. Amén. A Juan le dicen que le decían que él tenía rodillas como los camellos, dice. O sea, de tanto que se la pasaba hincado, sus rodillas estaban inflamadas, sus huesos estaban ya inflamados, deformados, de estar clamando por el pueblo. Amén. Dice, Dios, dame fuerza, yo tengo que orar y reconstruir mi casa, mis hijos, mi familia, mi hogar.
la iglesia, la amistad, volver a amistarme con gente que a lo mejor traicioné. ¿Confiarán en mí? No, pero tengo que hacerlo por amor a mi Dios. Amén. Vamos entonces. Dice el 4. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué dijo? Oye, oh Dios, ¿qué hizo? Volvió a orar. Amén. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea, eso que ellos dicen, que caiga sobre de ellos. Que el que escupe para arriba le va a caer. Lo que ellos están diciendo, que caiga sobre de ellos. Amén. El que hace mal, solito se destruye. Déjalo. ¿Sí? Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Sigue. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se ha irado contra los que edifican. Hermano, la gente no sabe que si se mete con un cristiano, Dios pelea Dios pelea por él. ¿Escuchaste? Si se meten contigo, se meten con Dios. ¿Lo crees? Y tienes que orar, Señor, ten misericordia de esta persona. Amén. Guárdalo, mira, se está metiendo con un hijo de Dios. Ten misericordia. Y Dios tiene misericordia o detiene a esa persona. Vamos. Edificamos pues, o sea, oraron y siguieron la obra. Cada que tú estás edificando, pasa algo, te detienes horas y sigues avanzando. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad del muro. ¿Por qué avanzaron hasta la mitad? Porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar, hermano. Dile al que está a tu lado, ánimo, hermano. Díselo, hey, díselo, hermano, ánimo. Anímese, hermano. Y el hermano de al lado, ánimo. Esto se necesita, es necesario. Sonríe. La vida es de los valientes. Amén. Hay gente que se quiere suicidar, ya no quiero vivir. Ánimo, hay mucho que hacer. Hay mucho por qué luchar, hay mucho por qué trabajar. Y lo haces con gozo, con alegría, aunque te esté yendo como te esté yendo. Ánimo, el pueblo tenía ánimo. ¿Y qué había? Escombros, problemas, circunstancias a su alrededor, oposición. Pero ellos dijeron, va. Amén. Hay calor, dice, llega uno aquí, hay calor, pero vamos a tener ánimo para reedificar, construir, hacer. Hay algo más grande por delante. ¿Lo crees? Mientras, disfruta el calorcito. A ver, vamos entonces. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdom, o sea, no solo los dirigentes, sino ya se ingresó el pueblo. ¿Sí me explico? Primero fueron los dirigentes, ahora ellos involucraron al ejército de ellos. Dice que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos, las puertas, comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho, pásalo, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y ¿qué? Matarlos. El diablo no está jugando, el diablo te quiere matar, el diablo te quiere destruir. ¿Escuchaste? O sea, él no está jugando, hermano. El diablo quiere destruir tu familia. Se te presenta una joven, tú eres casado. Ay, Señor, qué bien se ve usted, o una mujer. Y tú dices, mira, hoy amanecí con pegue. ¿No? Entonces, oye, nadie me saludaba y ahora hasta alguien me habla bonito. Es el diablo, brother. Pero no tiene cara de diablo. Pues no, si el diablo se presentara como diablo, ¿le vas a hacer caso? Cruz, vete diablo. Pero se te va a presentar como bonito, guapo, bigotón. Más si le gusta bigotón, bigotón, y ahora bigotón ya no, con barba, ¿no? Cerrada. ¿Cómo te gusta? Así te lo va a poner el diablo, ¿no? Como te gusta, porque te quiere matar, brother. Te quiere destruir, te quiere sacar del plan de parte de Dios. ¿Sí? ¿Sigue?
Entonces, ¿qué hicieron? Oramos a nuestro Dios, hermano. Se enteraron, ahora van a venir a atacarnos, Señor. Ten misericordia. ¿Sí? Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. ¿Qué hicieron? Oraron y ya. Van a venir a franquearnos, van a entrar al pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner guardas ahora. Vamos a cuidarnos, vamos a ponernos alertas. ¿Sí me explico? No nada más oro. Me pongo abusado, cierro las redes sociales y por ahí está la fuga. Cierro Instagram, cierro cosas que me están desviando, hermanos, del propósito de Dios. Cierro el Face, cierro cosas que me están dañando, cierro una amistad que me está corrompiendo. Tengo que estar alertado, tengo que estar abusado, porque vienen por mi vida y vienen por la de mis hijos. Amén. Sigue. Nadie dijo amén. Y, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, ¿qué? No es fácil, hermano, a veces te cansas, a veces te enfermas, a veces pasan circunstancias, somos probados y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se estaban desanimando, estaban viendo el trabajo, estaban viendo todas las oposiciones. Amén. Y va a haber. ¿Y eso qué? Ya lo sabemos. Amén. ¿Va a haber oposición? Di conmigo, ya lo sabemos. ¿Vas a tener oposición? Ya lo debes de saber. Amén. ¿Tú quieres hacer lo bueno? Tendrás oposición. El día familiar, vamos, el mero domingo, hermano. Es día de culto. Es como el niño que llevaba su ofrenda, le dieron 10 pesos en 2 monedas de a 5 y dijo, Señor, 5 para ti y 5 para mí. Y dice que iba caminando a la escuelita dominical y se tropieza y se le caen 5 pesos al drenaje y se fueron. Y dice, Señor, se te cayeron tus 5 pesos. ¿Ah? Entonces cuando nos ponen a escoger, decimos, Señor, luego te sirvo, ya después te sigo. Total, hay otro domingo, ¿no? Y nos desviamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese domingo Dios te iba a hablar. Te la perdiste, chao. Amén. Entonces, tenemos que estar, cuesta, tiene un precio. Amén. Sigue. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan qué hace el enemigo, trabaja en secreto. ¿Sí? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y qué, y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Por qué los querían matar? Para que no continuara la obra que Dios había preparado. ¿Escuchaste? O sea, el enemigo no está jugando a que te mata. El enemigo te quiere destruir a ti, a tu esposa si la tienes o a tu esposo, a tus hijos, a tus generaciones. Y no está jugando. Aquí lo vemos en esta historia y es real. Amén. Platiqué con un matrimonio en pediatría, me tocó pediatría esa ocasión, su bebé enfermo, por eso llegaron. Lo curioso que llegó uno por un lado y otro por el otro. Yo los conocí en la iglesia, le digo, ¿qué pasó? Y platiqué con la muchacha, dice, nos estamos divorciando. Y ellos eran un matrimonio que predicaba el evangelio, un matrimonio firme, un matrimonio. Le digo, ¿desde qué tiempo tienen en problemas? Dice, no, como un año, pastor. No, ni era pastor, creo. Le digo, ¿y qué tiempo tienes que no le predicas a alguien de Cristo? Pues como un año. ¿Qué estaba logrando el diablo? Número 1, destruir su matrimonio. Número 2, ¿con qué cara yo le hablo a alguien de Cristo si yo estoy en problema? Detiene la obra. Amén. Por eso el enemigo quiere detenerte porque sabe que si tú avanzas, impactas el mundo espiritual. Amén. Y te quiere detener, te quiere destruir. Y oramos esa noche, perdona, haz la obra. No sé qué haya pasado con ellos, pero ahí Dios me habló. El enemigo quiere que te metas en problemas para que dejes de hacer la obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere? Dice que él vino a robar, matar y destruir. Vamos a avanzar.
Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, se organizaron, y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, porque tenían miedo, ¿sí o no? Da miedo, hermano. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor. ¿Cómo es el Señor? Grande. ¿Sabes por qué anteriormente, o tú vas a una catedral y ves las puertas grandísimas? Porque dice, aquí entra el Señor, y el Señor es grande. O sea, tomaban esa figura en las catedrales, hacían puertas enormes, pero es más grande que una catedral, ¿sí? Es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por quién vas a pelear? Por tu familia, por la iglesia, por la obra, y tú estás haciendo la obra. Avanza. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra estaban atentos. No tenían la espada en la mano, la tenían guardada, si no, no iban a poder trabajar. Creo que viene ahí. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada colocada, ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Quién era el que tocaba la trompeta? El vigía, ¿sí? Había vigías, había gente, si veía que algo se movía, ¡tu, tu, tu, tu! ¿No? Tocaba la trompeta y se alertaban todos y se unían porque estaban dispersados. Entonces tenía que estar alguien que avisando, alertando, viendo. Tú tienes que ser un vigía. ¿Qué están viendo tus hijos en el celular? Hey, tienes que estar abusado. No sabes que ahí en tu casa, ni siquiera allá afuera, dentro de tu casa se lo está comiendo el diablo. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar prestos a ver de dónde viene el ataque, si por abajo, si por arriba, por donde venga, estar alertas. ¿Sí? Dice que entonces estaban como edificando, pero con la espada. Hoy, ¿cuál es no es la espada, hermanos? Espiritualmente hablando, la palabra de Dios. Yo estoy trabajando ahora sí en mi trabajo y estoy predicando el evangelio. ¿Sabes cómo le prediqué esta semana a dos señoras? Eh, Estaban escuchando el rosario, ¿no? Y yo ya no soy tan fariseo. Le digo, ¿qué escucha el rosario? Oye, está bien bonito, ¿verdad? Sí, no, hombre, está bien bonito. Le digo, ¿sabes que el rosario tiene una cosa buena y una cosa mala? ¿Cómo? Sí. Le digo, mira, cuando se creó el rosario con los monjes, ellos leían las 150 salmos. O sea, 150 salmos lo leían todo el día porque tenían mucho tiempo, no solo se dedicaban a eso. Entonces, había gente que no sabía leer y para aquellos que no sabían leer le hacían repetir 150 Padres Nuestros. Imagínate que en todo el día te leas los 150 salmos, qué bendición, ¿sí o no? Los que no sabían leer, 150 Padres Nuestros. Con el tiempo se perdieron los 150 salmos y ahora dicen Padres Nuestros y Aves Marías, le digo. Y le decía yo a las señoras, imagínate, ¿qué salmos se saben ustedes? No, pues ni uno. Y les hablé del Salmo de David y ahí les empecé a predicar el Evangelio. Y los agarré con ¿cómo se llama? Con con el rosario, gracias, se me fue el avión. Con el rosario. Tú tienes que ser sabio, hermano. No, eso es del diablo. Sí, es del diablo, pero ellos no lo saben. ¿No? Tú lo agarras y ocupas. Y con una mano estás trabajando. Yo le estaba poniendo medicamento, y con la otra, ni cuenta se dieron que les saqué la espada y les prediqué el evangelio. Amén. Tienes que estar abusado, tienes que estar preparado en cualquier momento. Le puedes predicar a alguien, orar por alguien, hacer la obra del Señor. Pero tenemos que aprender. Amén. ¿Sabías lo del rosario? Ya luego te doy una clase. ¿Seguimos?
Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gersén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Ya estaban los muros, faltaban las puertas. Cuando ellos escucharon, Sanballat y Gersén enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Fíjate qué estaban haciendo ellos. Primero se lo dijeron personalmente, primer ataque. Siguieron avanzando. Luego conspiraron entrar a atacarlos y matarlos. Como estaban preparados, no pudieron. ¿Ahora qué hicieron? Lo mandaron llamar. Solito. Ven, mira, vamos a tener una reunión. ¿Sigue? Y les envié mensajeros diciendo, ¿qué dijo? Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Lo que estamos haciendo es haciendo una gran obra, hermanos. Si tú te pones a hacer otra cosa, dejas de edificar la obra. Amén. Y él lo dijo, aparte él sabía porque lo llamaban. El enemigo te va a llamar. ¿Escuchaste? El enemigo te va a invitar, hermano, y si hacemos esto, vente, vamos. Y mira, es bonito. Te va a desviar de la obra. Hay muchas cosas bonitas que hacer en el mundo, en la sociedad. La más importante es salvar las almas. ¿Escuchaste? La misión más grande que pudiéramos hacer en la vida es salvar las almas. John Spurgeon, la princesa de Inglaterra, lo llamó a ser parte de su trabajo y dijo, no, yo no puedo dejar un oficio tan grande como el que tengo. ¿Cómo? Dijo la reina, si el oficio mayor es estar al lado de la reina. Dice, no, yo estoy al lado del rey. Amén. El oficio más grande que tú tienes no es que seas maestro, ingeniero, doctor, enfermero. Tu oficio más grande es ser un alcanzador de almas, un salvador de almas, infiltrado en la sociedad para alcanzar las almas. Amén. Sigue entonces. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuántas veces? 4 veces, y yo le respondí lo mismo. No puedo, tengo cosas que hacer. No puedo, es más importante esto. No puedo, tengo que dar discipulado. No puedo, tengo reunión de mentores. No puedo, tengo que ir los miércoles al estudio. No puedo, tengo que mi casa de oración. Puedes hacer muchas cosas, pero aparta tu tiempo para el Señor. Amén. Tengo mi discipulado a tal hora. Voy, me esfuerzo. Tiene un precio. Amén. La próxima semana entregaremos reconocimientos del discipulado 3. Es un papel, un reconocimiento, pero ese discipulado fueron 2, 3 meses que estuvimos estudiando. Tiene un precio. Amén. ¿Sigue? Por último, fue terminado pues el muro el 25 del mes del Elul en 52 días. Fue algo, hermanos, sorprendente. Que un muro, no de una casa, hermano, un muro de una ciudad entera fuera reconstruido. ¿En qué tiempo? 52 días, bien acabadito, con sus puertas, con sus cerrojos, con... ¿Cómo se sintió la ciudad? Segura, bendecida. ¿Qué hizo la gente? Por último, dice, y cuando lo oyeron nuestros enemigos, ¿qué pasó? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No fue normal que un rey pagano, sí, que no temía a Dios por amor a su criado, le proveyera. Y este hombre hiciera la obra de una manera increíble. Amén. Hermanos, estamos haciendo una gran obra. Ayúdame, Paco. ¿Qué es más fácil, construir o reconstruir? Pásalo.
Estamos reconstruyendo, hermanos. Estás en un proceso de reconstrucción. No es fácil. Di conmigo, lleva tiempo. Amén. Hay veces que te vas a desanimar, pero no te rindas. Amén. Hay veces que vas a estar bien y vas a decir, sí, vamos otra vez, vas a volver a confiar. El enemigo te va a hablar por muchos lados. Tu familia, tus amigos, tus hijos. ¿Qué haces ahí? Ya déjalo. ¿Qué haces? Le estoy reconstruyendo. Amén. Y no por mí. No por mí. Dios me mandó a reconstruir. Y es una obra grande. Porque sabe que si tú reconstruyes, habrá fruto. Amén. En tu familia, en tu vida, con las amistades y con la iglesia. Dios está reconstruyendo la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Porque necesito ser reconstruido. Hay muchas cosas en mí que faltan. Hay mucho orgullo, hay muchos pecados. No sé en ti que hace falta reconstruir. Solo Dios lo puede hacer. ¿Lo crees? Estamos haciendo una obra grande, hermanos. Un alma es lo más hermoso que podemos salvar. Y como recordatorio, pásalos todos. Falta uno. Habrá gente que te apoye. Amén. Y va a haber gente que te va a decir, vamos, manito. Oye, y si predicamos, vamos. Va a haber veces que nadie. Hay veces cuando voy al anexo, hay hermanos que me acompañan. Y los invito y van. Y obviamente hay veces que pueden, hay veces que no. A veces voy solo. Y solo te pongo un ejemplo. Y ahí solo les predico. Y ministro, hermano, y digo, a ver a qué hora se me enchamuca uno. Pues, alcohólicos, drogadictos y demás. Y Dios me ha guardado. Y luego esos hombres que están duros se ponen a llorar y experimentan la presencia de Dios. ¿Y sabes qué me han dicho muchos hermanos? No muchos, unos cuantos. No de aquí, gracias a Dios. Me dijo una vez un hermano, ¿qué haces ahí? Ahí hay muchos pecadores, me dice. Pues sí, por eso voy. Porque Dios nos llamó a predicarle a los pecadores. Amén. A eso nos llamó el Señor. A predicarle a los pecadores. Y veo a esos hombres llorando. Entre ellos había un señor grande. Y lloraba y me decía, oiga pastor, ¿y por qué Dios me tiene todavía aquí? Me decía. Yo que tenía como 70 años y en un anexo. Le digo, porque Dios tiene planes para ti, varón. Dios quiere salvarte. Y te ha guardado hasta esa edad. Porque Dios, yo he visto amigos morir, dice. Hemos estado tomando y ahí se mueren infartados del alcoholismo. Y Dios, ¿por qué a mí? Dice. ¿Por qué a mí si yo soy malo? Le digo, porque Dios tiene planes contigo. Dios quiere salvarte y que tú seas testimonio para otros. Y a veces no va a haber nadie a tu lado para predicar el evangelio. Tú ves, si Dios te mandó, ve. Amén. ¿Qué debes de saber? Siempre habrá oposición. Siempre, siempre, siempre va a haber oposición de adentro o de afuera. Y aún de dentro de ti, el desánimo vendrá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy gastando más, estoy haciendo esto. Vendrá la oposición, pero no dejes de confiar en Dios. ¿Lo crees? Somos llamados a la acción, a orar, pero también a accionar. Y tenemos lo más grande y lo más grandioso, que es la presencia de Dios. Y hoy vamos a adorarle, hoy vamos a darle gracias. Trae a tu mente a alguien, o has pensado en alguien de predicarle el evangelio. Si tienes algún plan que Dios te haya puesto en tu casa, dímelo. O sea, no ahorita, pero
Pastor, me gustaría tener una reunión en mi casa. Vamos. Si es de Dios, vamos. Me gustaría evangelizar aquí en la colonia. Vamos. Yo también quiero. O sea, si Dios te pone a hacer algo, no es de un hombre. Amén. Es de un cuerpo. Es de un grupo. Pero para planificar, ponle fecha. ¿Sí me explico? Vamos a evangelizar. ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a ir? Y nos sentamos a orar, a planificar y a hacer. Dios está anhelante, hermano, de que lo hagamos. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y estamos dispuestos de invertir tiempo, dinero y esfuerzo. El próximo domingo invita a alguien. Es la clausura de los niños. Vamos a entregar reconocimientos. Vamos a hablar del llamado al discipulado. Se va a poner bueno, si Dios lo permite. Se invita a alguien el próximo domingo y juntos adorar. Y va a haber comida. Vamos a cooperar también, porque la comida no es gratis, pues. Vamos a cooperar, vamos a decir a algunos hermanos que puedan cooperar. Vamos al término de la reunión. Quédate con nosotros, vamos a comer. Vamos a convivir como hermanos un tiempo. ¿Sale? Eso va a ser la próxima semana. Pero mientras vamos a adorar y vamos a darle la gloria y la honra que Él merece. Hermano, ¿cómo está tu muro? ¿Cómo está tu familia? Hay escombros. No sé si alguien aquí pueda decir: Señor, mi familia se está destruyendo. Mis muros están caídos. Pero Dios dice que Él es nuestro muro y nuestro antemuro. Que hoy podamos reedificar en lo espiritual y prepárate para verlo con tus ojos. Amén.